Bueno, me complace mucho tenerlos por acá. Muy, muy chévere que estén todos conectados por acá. Bueno, muchachos, habíamos tenido un inconveniente con la plataforma. Algunos de ustedes tuvieron inconvenientes el fin de semana, estuvo como intermitente, estuvo ahí como complicado un poquito. Yo les envié un mensajito esta mañana que habían decidido ampliar las fechas de entrega. Habíamos tenido como un inconveniente porque aunque nos ampliaron las fechas de entrega, no estaba habilitada en la plataforma. Ya ese tema quedó solucionado. Algunos de ustedes me escribieron porque efectivamente no les aparecía habilitado, pero ya en el transcurso de lo que fue la mañana y la tarde, ya ese tema quedó solucionado. Entonces creo que ya todos han podido cargar su actividad evaluativa, también hacer la evaluación de los encuentros sincrónicos. Entonces digamos que ese tema ahí ya lo tenemos controlado. Entonces va a estar habilitada la plataforma para los que no habían cargado su actividad y tuvieron problemas hasta el 5 de marzo a medianoche. Entonces todavía tienen esa espera para poder cargar la actividad. Entonces nosotros vamos a empezar a calificar a partir del jueves. Entonces, una vez se cierra la plataforma, ya nosotros podemos calificar. Es decir, que más o menos hacia el lunes o martes de la otra semana ya deberíamos tener las calificaciones. Entonces, esta vez se va a correr un poquito esos tiempos en los que nosotros calificamos, que por lo general ya el viernes o a más tardar el sábado ustedes ya tenían notas, pues bueno, aquí va a ser un poquito más largo. Entonces, por ahí entre lunes y martes, para que estén pendientes y ustedes también lo sepan. Sí, Anthony, que tienes por ahí el micrófono encendido y un poquito de interferencia. Ay, perdón. No me... No te preocupes. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a iniciar ya con nuestro eje 3. Entonces voy a compartirles mi presentación. A ver qué me la dejo ver por acá. Kelly, cuéntanos. Qué pena interrumpirla. Antes de que inicies, le iba a preguntar algo acerca de la actividad de realizar del eje 3. Mi pregunta es, ¿de cuántos máximo es la actividad y mínimo de estudiantes? Es que en el grupo de nosotros somos 6, pero entonces no sé si se permita de 6 personas. Bueno, precisamente eso es lo que vamos a mirar ahorita. Vamos a revisar qué hay que hacer. La actividad efectivamente es grupal. Esta del eje 3 y la del eje 4, o sea, las dos actividades van a ser grupales y la idea es que se mantengan los mismos grupos porque va a ser un trabajo que continúa. Entonces, ya vamos a mirar y ya te respondo tu pregunta, Kelly, en cuanto a la cantidad de estudiantes. Entonces, vamos a mirar por aquí. La pregunta orientadora de nuestro eje 3 es cómo usar los diferentes procesos estadísticos en el análisis de una situación puntual de mi campo de acción. Entonces, ya vamos a ver ese uso de los estadísticos. Ya hemos visto algunos acercamientos cuando estuvimos con nuestras medidas de tendencia central, de dispersión. Ya vamos entendiendo un poco cómo se usan estos estadísticos. Y aquí ya vamos a empezar a hacer ese análisis y cómo ese análisis me permite pues también abordar temas puntuales en el campo de acción. En este caso es nuestro campo de acción es la psicología y los diferentes campos de acción de la psicología. Entonces, eso es lo que nos proponemos como objetivo de este eje 3. Vamos a mirar entonces, ahora sí, los criterios de evaluación. Entonces, me voy a ir a la plataforma para que entre todos miremos qué es lo que hay allí. Voy a compartir toda la pantalla, entonces es posible que no vea lo que ustedes escriben, pero me pueden interrumpir, no hay problema. A ver, miremos acá toda la pantalla. Listo. Entonces aquí, en las tareas, bueno, aquí por acá los puedo ver un poquito.
Tenemos por aquí en tareas nuestra actividad evaluativa del eje 3. Entonces, esta actividad dice lo siguiente. Nuestro tema serán variables bidimensionales, correlación y regresión lineal. Entonces básicamente nos vamos a centrar en correlación y regresión lineal, que son los dos estadísticos que nos permiten también hacer análisis de dos variables al mismo tiempo, que eso es lo que vamos a profundizar cuando veamos la parte teórica de correlación y de regresión lineal. Entonces, el objetivo de aprendizaje es resolver problemas relacionados con variables bidimensionales, correlación y regresión lineal. Realizar el inicio de un trabajo de campo en el que se puedan aplicar a datos reales recolectados los conceptos trabajados. Entonces vamos a hacer un trabajo de campo. Ya eso lo vamos decantando un poquito. ¿Cómo vamos a hacer esta actividad? Entonces, ahí ya empiezo a responderle a Kelly. La actividad evaluativa es grupal. Cada grupo debe tener 5 integrantes y pueden conformarlos con estudiantes de los grupos 201 y 202. Entonces, Kelly, digamos que la idea es que todos los grupos tengan 5 integrantes. Yo no tengo problema con que sean 6, ¿vale? Entonces, si ustedes ya tienen su grupo conformado y demás, pueden ser las 6. Pero voy a ser más estricta en la calificación, pues porque tienen una persona más. Y eso les implica también recoger más datos y tener como un mejor análisis. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, aquí no habría problema con que fueran 6 integrantes, ¿vale? Listo. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto de los grupos? Les voy a pedir entonces a ustedes el favor de entrar a el foro de discusión que se llama de actualizaciones académicas. Aquí en este foro de actualizaciones académicas, ustedes van a encontrar dos cosas nuevas. Uno, el registro de grupos para los ejes 3 y 4. Entonces, aquí ustedes hacen clic en este registro de grupos y los direcciona a esta página en Excel, en el Drive que tengo compartido con ustedes. Aquí cada grupo va a anotar el nombre de los integrantes del grupo. Acá hay 5 espacios. Entonces, para el grupo de Kelly aquí agregan un espacio más y ponen los datos de los nombres de los integrantes, el correo electrónico de cada uno y van a escoger un líder del grupo. ¿Cuál va a ser la función del líder del grupo? Nosotros para este eje y el eje 4, vamos a utilizar el programa estadístico que se llama SPSS. Como tenemos licencias limitadas, nosotros quisiéramos que para todos tuviéramos las licencias, vamos a compartir esa licencia, una licencia por grupo. Entonces la persona que ustedes escojan va a ser la persona con la que yo me voy a contactar, le voy a enviar la información de cómo descargar y habilitar el programa y esa persona se va a encargar como de guiar el ejercicio con ustedes para que todos puedan participar en el uso del SPSS. Entonces, lo primerito, diligenciar esta hojita. Acá hay espacio para 20 grupos. Si no alcanzan los 20 grupos, pues aquí pueden continuar poniendo la información de esta misma manera. Quiero ser muy enfática en que esta actividad es grupal, es decir, no se aceptan trabajos individuales. Y ustedes ya van a ver por qué. Además, porque la cantidad de trabajo lo amerita para que sea grupal. Entonces van a tener que hacer recolección de datos, van a tener que hacer el análisis y demás. Entonces es importante, una sola persona sería casi que muy difícil, muy pesado hacerlo individual. Entonces por eso se ha pensado esta actividad para que sea grupal. Anthony. Profe, buenas noches. Una pregunta. ¿Esta materia es una o dos? No mentiras. Le digo que para que me hubiera pasado un vendaval con ese trabajo, ¿sí? ¿Por Eh, qué?
Uy, ¿Con cuál? profe, ¿Con el del 2 o esa con cosa. el de este eje? No, no, con el del 2, con el que entregamos, con el que subimos. Quedé, uy, mejor dicho, que yo era, estos son 2 materias o 3 o qué, ¿cuántas son? Pues porque, bueno, eh, pro- profe, te quería preguntar, el grupo tú Dime. dices que es de 5, pero lo hacemos de 4, o sea, 4 personas se pueden o no, Sí, o pueden ser 5. Es que como veo en la actividad que el 5 está en negrilla, entonces no ujú. sé si es obligatorio. Digamos que lo ideal es que los grupos sean de 5 personas. Pero pues digamos que yo no tengo problema en que haya un grupo de 6, haya un grupo de 4. Además porque digamos ustedes ya en este semestre ya se han conocido, ya han trabajado juntos, muchos de pronto ya tienen un grupo de trabajo organizado. Lo que no sería, digamos, viable serían grupos de menos de 3 personas. Entonces digamos que entre 5 o 4 estudiantes estaría bien, no habría problema. ¿Vale? Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, ustedes, bueno, aquí ya están muy juiciosos aquí el grupo de Anthony Lady diligenciando su formato. Entonces me voy acá al tema de foros. Muy bien. Entonces, ya saben, están actualizaciones académicas y hay un horario de atención para tutorías con respecto al programa SPSS. Entonces, aquí en nuestros encuentros sincrónicos, el jueves, por ejemplo, vamos a iniciar trabajando lo que es la correlación, vamos a mirar pues también lo que hemos hecho, cómo se hace, cómo se interpreta y vamos a empezar a hacer el uso del SPSS. Vamos a abrir como ese archivo, qué es lo que vamos a encontrar, cómo se definen las variables, cómo se carga la información, toda la parte básica de SPSS. Si a ustedes les quedan dudas o si ustedes quieren tener algo más personalizado, está la profe Vivian Bustos en este horario de atención, los martes de 2 a 3 de la tarde. Entonces, ustedes pueden entrar en este enlace y pueden aclarar las dudas ya más puntuales con el tema del SPSS. Si de pronto en ese horario les es difícil, recuerden que yo también tengo horarios de tutorías, entonces ustedes me escriben y programamos una tutoría. Entonces, no tengo como el enlace abierto porque tengo varios estudiantes con los que estoy llevando proceso, entonces me parece mejor agendar un espacio que lo dedico exclusivamente a ustedes. Entonces, si tienen dudas, quieren escribirme, quieren que nos veamos y reforzar alguna cuestión, me escriben y programamos la tutoría. Entonces, aquí está ese horario de atención. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar acá. Me devuelvo a la tarea. Entonces, estamos por acá. Nuestra tarea del eje 3. Bueno, entonces ya hablamos de que la actividad es grupal y la cantidad de estudiantes. Y importante también, pueden mezclarse los del 201 y 202. Ustedes saben que en actividad grupal es válido siempre y cuando estén con el mismo profesor, con el mismo tutor. Entonces, pues los dos grupos están conmigo, entonces no hay problema. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una encuesta que esté relacionada con la percepción de seguridad en la ciudad donde reside. Entonces, sobre eso es que ustedes van a hacer una encuesta. Ya vamos a explicar aquí a cuántos, cómo, por qué, dónde. La encuesta debe tener las siguientes preguntas. Entonces, ustedes le van a preguntar a las personas la ciudad donde reside, en qué ciudad reside, la edad y el sexo, si es hombre, mujer o si es otro. Y adicionalmente, ustedes van a crear 6 preguntas. Esas 6 preguntas van a ser sobre la percepción de seguridad en la ciudad donde reside. Lo que ustedes quisieran preguntar. Pero estas preguntas tienen una restricción. De esas 6 preguntas que ustedes van a crear, 3 deben ser cualitativas y 3 cuantitativas. Entonces, ustedes pueden ir pensando, pueden ir buscando qué es la percepción de seguridad, cómo poder hacer unas preguntas chéveres. Aquí podrían incluso hacer uso de inteligencia artificial, ¿por qué no? Darle a la inteligencia artificial como todo el contexto, que queremos hablar de la percepción de seguridad, cuáles son esos temas, de pronto algunas
preguntas que sean de interés, cómo volver esas preguntas cualitativas, cuantitativas, bueno, podrían explorarlo de esa manera. O si no, simplemente ustedes pueden crear las preguntas que quieran con respecto a esta percepción de seguridad. Ojo, estas 6 preguntas que ustedes crean son por grupo. No es que cada uno vaya a hacer sus 6 preguntas, no. Ustedes se reúnen, se ponen de acuerdo y entre los 5 o los 6 integrantes del grupo dicen, bueno, estas van a ser nuestras preguntas. 3 cualitativas, 3 cuantitativas. Una vez ustedes se ponen de acuerdo, ya tienen creada su encuesta. Ojo, son 9 preguntas en total. 6 que ustedes construyen, más las 3 que son ciudad, edad y sexo. Una vez ustedes ya tienen su encuesta, cada integrante del grupo debe aplicarla a 20 personas. Entonces, cada uno, 20 personas. De manera que, si un grupo tiene 5 integrantes, al final ustedes van a tener 100 datos. El grupo de Kelly, que va a ser de 6 integrantes, va a tener 120 datos, ¿cierto? Cada una va a construir, va a recoger 20 datos. El grupo de Anthony, que me dice que van a ser 4, entonces no van a tener 100 datos, sino 80. Entonces, dependiendo de la cantidad de estudiantes, vamos a tener la cantidad de datos. Ustedes recogen los datos de todos y empiezan a hacer el análisis. ¿Qué análisis vamos a hacer? Entonces, aquí va el punto D. Cuando finalicen la aplicación de la encuesta deben realizar los siguientes análisis mediante cualquier método diferente al uso de SPSS. Entonces puede ser un método tradicional, puede ser así como hemos hecho los análisis previos. Van a calcular de nuevo medidas de tendencia central y de dispersión para cada una de las variables. Entonces Anthony decía que estaba exhausto de medidas de tendencia central y de dispersión en este eje. Pues ustedes, como ya lo han hecho tantas veces, ya va a ser mucho más sencillo, ya van a ver que esta parte es mucho más fácil. Con la retroalimentación que yo les voy a hacer, entonces ustedes ya también van a tener como el qué no hacer y el cómo hacerlo mejor, y bueno, ya vamos ahí perfeccionando nuestros conocimientos. Entonces, vamos a calcular esas medidas de dispersión y de tendencia central, obviamente, dependiendo del tipo de variable, que eso ya lo hemos venido trabajando. Y aquí viene lo nuevo. Ustedes van a escoger 2 variables y van a determinar el tipo de correlación entre esas variables. Realizar el análisis de cada variable sustentando por qué suponen que tienen una relación entre sí. Entonces, este es el tema que vamos a ver hoy de manera más teórica, la correlación. Y el último punto es realizar el análisis de regresión lineal entre 2 variables, sustentando qué variable es la predictora y por qué. Entonces, esto es lo que vamos a ver la próxima semana. Todo el tema de regresión lineal. Entonces, por eso les digo que este trabajo es grupal, porque imagínense, si sufrimos haciéndolo de una encuesta en el eje 2, imagínense recolectando datos, haciendo el análisis, entonces ahí hay suficiente trabajo para todos los integrantes del grupo. ¿Cuál es el éxito de este trabajo? Que ustedes se organicen, se coordinen. Hay cosas que pueden empezar a hacer desde ya, por ejemplo, ponerse de acuerdo en cuáles van a ser las preguntas, tener eso listo. ¿De qué manera van a hacer la encuesta? Pueden utilizar un formulario de Google, por ejemplo, el que yo les envié al inicio de nuestro curso para que ustedes respondieran esa pequeña encuesta con la que hemos trabajado. Esa es una muy buena herramienta, ustedes la comparten con sus conocidos, con sus cercanos y ahí pueden recoger fácilmente los 20 datos. Pueden tener una encuesta prediseñada y como con una lista de chequeo poder recoger los datos en vivo y en directo a los que les quede más fácil, pero pues digamos que esta implica que ustedes después tengan que pasar los datos a la base de datos y demás. Por eso les recomiendo más el uso de herramientas como el formulario de Google. Entonces ustedes pueden googlear cómo se hace un formulario de Google. Entonces ahí están los pasos para poderlo hacer, que es como la herramienta más sencilla. Esa herramienta les arroja de una vez la base de datos, entonces les evita a ustedes tener que digitar y de pronto equivocarse en los datos. Entonces eso es importante también. Y ya ahí pueden recoger los datos todos y poderlos empezar a hacer el análisis.
Ahora, si ustedes recogen más de 20 datos por persona, pues perfecto. Entre más datos tengamos, podemos hacer un mejor análisis. Digamos que en estadística, esa es como una de las ¿cómo diría yo? Como de los temas centrales, ¿sí? De los tips que uno puede tener para la recolección de datos. Entre más datos tenga, mejor, porque va a tener una muestra más representativa de la población. Entonces, si tienen más de 100 datos, perfecto, no hay problema. Nicolás, cuéntanos. Buenas noches, disculpe la interrupción. Tranquilo. Una consulta. Los que vivimos en el extranjero, para sacar la base de datos, ¿de repente influiría en el resultado al cambiar de país o no hay problema en que lo hagamos en el país que residimos? Pues sería interesante porque tendríamos datos de otro país. Entonces incluso podríamos mirar cómo es la percepción de seguridad en otra ciudad, en otro país. Entonces no afectaría para nada. Puedes recoger los datos allá donde estés viviendo y simplemente pues tendríamos una ciudad diferente a una ciudad en Colombia donde está la ciudad donde reside. De resto, no habría ningún problema. Ok, pues muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, aquí tenemos el análisis por cualquier método diferente a SPSS. El punto E, ya vamos a incluir el SPSS. Entonces, vamos a comparar cómo nos fue utilizando SPSS versus los resultados que obtuvimos por este método. ¿Son iguales? ¿No son iguales? ¿Qué diferencia pudimos ver? ¿Son más exactos? ¿Menos exactos? ¿Qué pasó? Entonces, ese es el análisis que vamos a hacer en este punto. Entonces, hasta ahí, ¿vamos bien? Listo. Entonces, vamos a mirar cómo calcular nuestras medias, nuestras medianas, todas las medidas de tendencia central también en SPSS, que ahí es donde ustedes van a empezar a quererme un poco más, porque estos cálculos van a salir a un clic. Entonces ya no vamos a sufrir todo lo que hemos sufrido, pero ya vamos a entender cuál es la razón de por qué sufrimos tanto, ¿cierto? Que vamos a poder ya interpretar con una mayor seguridad, sabiendo qué implica la media, qué implica la mediana, qué implica la desviación. Entonces, esa es la parte comparativa que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a entregar? Entonces, ustedes van a entregar un documento en Word que contenga lo que siempre está en nuestras entregas, hoja de presentación con los datos de todos los integrantes del grupo. Integrante que no aparezca en esta hoja de presentación, pues no le pongo nota, porque pues a todas luces no pertenecería al grupo. Entonces revisen, por favor, que efectivamente están todos los integrantes del grupo en la hoja de presentación. Tenemos entonces la introducción, los objetivos y los resultados en los puntos D y E, es decir, todo lo que tiene que ver con medidas de tendencia central, de dispersión, correlaciones y regresión lineal. ¿Qué les sugiero en este análisis? Que vayamos pregunta por pregunta. Entonces, en la primera pregunta, ciudad donde reside, ¿cuál es la medida de tendencia central y la interpretación? Si se puede calcular medida de dispersión, bueno, todo lo que podamos calcular y hacemos el análisis. Vamos con la siguiente pregunta, que sería la edad. Todo el análisis, medidas de tendencia central, dispersión, cómo nos fue con la edad y la interpretación de los datos. Vamos con la siguiente, que es sexo. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, la interpretación? Y así con cada una de las preguntas. Entonces, eso es lo que llamamos como el análisis en bloque. El bloque de la pregunta, todo su análisis. La siguiente pregunta, todo su análisis. Y al final van a tener la correlación y la regresión lineal. Entonces, esa sería como la estructura del trabajo también aquí. Aparte del documento en Word, ustedes van a entregar un documento con las evidencias de la aplicación de la encuesta. Es decir, si ustedes utilizan el formulario de Google, por ejemplo, lo que van a cargar es la base de datos, donde yo pueda verificar que efectivamente están los 100 datos aplicados, que yo pueda sacar media, mediana, desviación y los datos nos coincidan. Entonces, ahí esa será la evidencia
que ustedes van a cargar como para demostrar que efectivamente se hizo la aplicación de la encuesta. Pueden ser también si las fotos, si ustedes imprimieron sus hojitas, que pues bueno, digamos que no es tan recomendable utilizar papel, usar papel de un solo uso, ¿no? Imprimir y ya después botarlo no es lo adecuado, no me gustaría que lo hicieran, pero pues bueno, si no hay otra forma, entonces ustedes pueden imprimir la hojita y ponen las fotos de esas encuestas. Lo importante es que ustedes envíen la evidencia de que efectivamente se hizo la encuesta y recogieron todos los datos. Bueno, tengo por acá a Lady y Karen. Karen, ¿cierto? Sí. Cuéntenme. Hola, profe, buenas Hola. noches. Yo tengo una pregunta. Dime. Nosotros en el trabajo que entregamos había que evidenciar, digamos, de dónde se sacó la media y todo, sí, como todo el proceso. ¿En este hay que evidenciar o solo hacemos la tablita y colocamos las medidas? O sea, como los resultados, o hay que evidenciar todo el proceso. Hay que colocar los resultados. Digamos que ya, y muy buena tu pregunta, ya en este eje 2 evaluamos el procedimiento. Ya en este eje 3 vamos a evaluar un poquito más allá, que es cómo puedo yo recolectar esa información, qué tanta habilidad podemos tener para hacer esas preguntas y cuáles son esas medidas. Entonces, aquí ustedes pueden presentar estos resultados, bien sea en una tabla o puede ser en una gráfica, con, por ejemplo, una tabla donde esté media, mediana, moda y la desviación y la varianza y en la interpretación de esa información. Aquí nos vamos a centrar más en la interpretación, Ok, más profe, que o en sea el que procedimiento. en Dime. esta nos serviría la tablita que tú dijiste que nos iba a servir mucho para el eje 3 y el eje 4, que es donde están todas las variables. Ajá, exactamente. Entonces aquí Ah, ustedes ok. ya van a hacer una parte, más o menos como la que hicimos, y vamos a mirar cómo SPSS me saca también una tablita y ahí podemos comparar lo que ustedes hicieron con los otros métodos que ya hemos utilizado, puede ser Excel, puede ser a mano, bueno, en fin, y cómo nos da la información el SPSS y cómo la analizamos. Entonces ahí nos vamos a centrar en esos dos puntos, ¿vale? Ah, ok, profe, muchas gracias. Listo. Karen. Buenas noches, profe. Esto yo te iba a preguntar, bueno, ya respondieron las 100 personas. Entonces, las imágenes, o sea, ya cuando ya todo está respondido, las imágenes las podemos hacer en un Word y le enviamos como el link. O sea, para La idea que, es que más que las imágenes, me puedan compartir la base de datos, ¿sí? Entonces, la que les arroja el formulario de Google. Ahora, si ustedes recogieron los datos en otra manera distinta, entonces las fotos, las encuestas escaneadas, como la evidencia. Pero es más útil si tenemos la base de datos y la compartimos, ¿vale? vale. Listo. Otra cosa importante, para cargar la actividad evaluativa, puede cargarla solo un estudiante del grupo, solo uno. Ustedes pueden delegar, por ejemplo, el líder, que también se encargue de cargar la actividad. Pero si más de un estudiante la carga, pues tienen que cargar la misma actividad. Entonces, no es que uno me carga una actividad, un pedacito, el otro me carga otra, y otro me carga la base de datos, y otro me carga, no. Si todos van a cargar la actividad evaluativa, cargan en los mismos archivos. ¿Por qué? Porque yo una vez abra un archivo, ya ese es el que yo califico y yo no me detengo a mirar los demás, porque se supone que todos hacen parte del mismo grupo. Entonces, por ejemplo, si uno solamente me sube la base de datos y no me sube el Word con todo el desarrollo, pues van a tener una nota de 0, porque no me dice nada la base de datos sin el análisis. Ahora, si otro sube solamente el documento de Word, pues bueno, van a tener su nota, pero van a tener la observación de que no pusieron la evidencia. Entonces, por favor, si todos van a cargar o si más de un compañero va a cargar, carguen los mismos documentos, los mismos archivos, ¿vale? Para que no vayamos a tener ahí de pronto inconvenientes. Y eso es todo. Esa sería nuestra actividad evaluativa. ¿Hasta ahí alguna pregunta, inquietud, comentario? Bueno,
Juliana, Profe, tenía una pequeña duda. ¿Usted cuándo se comunicaría con los líderes de cada grupo para lo de la aplicación? ujú. Bueno, digamos que yo me comunico con el líder no tanto para la aplicación, sino para que pueda ir descargando el SPSS. Entonces, para eso tenemos un Ah, poquito más de tiempo. La aplicación ya pueden ustedes inmediatamente hacerlo. Yo esperaría comunicarme con los líderes si puedo, y si de pronto no tengo alguna actividad pendiente, podría ser mañana con los que ya hayan escrito, ya hayan puesto allí en el archivo. Si no, lo haría el lunes, ¿vale? Porque ya jueves y viernes ya me dedicaría a calificar, casi que no existo para poder calificar y tener las notas al día. Entonces, si no alcanzo mañana, entre lunes y martes de la otra semana, ¿vale? Pero ustedes ya pueden ir bueno, arrancando teniendo sus preguntas y organizando su encuesta. bueno, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces voy a compartirles mi presentación para seguir con nuestro tema y entrar ya en materia. Bueno, entonces ya vimos nuestros criterios de evaluación, ya lo tenemos claro, sabemos dónde están los archivos, cómo, el Excel para poder poner los grupos y el horario de atención para las tutorías de SPSS. Entonces, vamos por acá. Y me encontré esto por acá. Cuando eres capaz de sacar moda, mediana, desviación, varianza, de todo, pero era una variable cualitativa. Entonces, que no le pase a usted este tipo de situaciones. Y por acá hay otro. Mijo, usted que estudió estadística, ¿podría sacarme la media que se me quedó en la lavadora? Ahora sí, serios que vamos a entrar en materia. Bueno, Profe, le entonces, tengo uno. ¿cuál? No sé cómo hago para compartirlo aquí o qué. Ya dejé de presentar, mira a ver si te deja presentar. Sí, ahí vemos. Ay, ¿qué se dijo? Me trabó esa. Este. ¿Sí lo ven? Sí, ese está muy bueno. Íbamos montados en la vaca loca. Yo decía, cuando terminé la actividad, como a las 12 de la noche, yo decía, es increíble, y di vueltas, hice un TikTok y de todo, dando vueltas en mi estudio, y no, pero es que no más es uno. ¿Y ese lo creaste tú? Sí, tienes que Sí, mandármelo. sí, claro, yo lo Compártelo, dije. compártelo que todo ese material yo ahí lo tengo y lo voy reutilizando. Listo, profe, listo. Listo. Bueno, Chao. chao. Bueno, aquí vuelvo a mi presentación. Bueno, entonces este eje 3 tiene básicamente tres temas: variables bidimensionales, correlación y regresión. Las variables bidimensionales están muy bien explicadas ahí en el referente de pensamiento, pero realmente nosotros no es que las utilicemos mucho. Entonces, digamos que las tenemos ahí como para contextualizar, para poder tener como esa información importante, pero nos vamos a centrar en la correlación y en la regresión lineal, que estos dos estadísticos se utilizan mucho en los estudios, en investigación, cómo relacionar variables y cómo predecir una variable a partir de la otra, que es lo que pretende la regresión. Aquí la correlación me ayuda a identificar la relación entre variables y la regresión me ayuda a determinar si una variable predice otra variable. Entonces,
vamos a mirar, vamos a empezar a revisar los gráficos de dispersión, que viendo estos gráficos ya me ayuda a entender un poco a qué nos referimos con la relación entre las variables. Entonces, aquí tengo un ejemplo de dos variables que son relacionadas con el mismo participante, que ese es uno de los principios para poder hacer la correlación. Entonces aquí dice, se realizó una encuesta a un grupo de 10 personas donde se preguntó cuántos hijos tiene y el número de días a la semana que cena en un restaurante. Entonces, a un mismo participante, que es el participante 1, se le preguntaron las dos, valga la redundancia, preguntas, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene y cuántos días sale a cenar? Esto es lo que llamamos dos medidas de un mismo participante. Entonces vamos a comparar o vamos a relacionar estas dos medidas, estas dos variables, número de hijos y número de días que va a cenar en un restaurante. Entonces aquí tenemos los 10 participantes y las respuestas que dio cada uno en estas dos variables. Cuando yo hago un gráfico de dispersión, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tomo el eje de X y el eje de Y en cada uno ubico una de las dos variables. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el número de días y aquí tenemos el número de hijos. Todos estos punticos que vemos acá es donde se cruzan esos dos valores. Entonces, me voy a devolver acá. Por ejemplo, el participante 1 tiene 2 hijos y sale 4 días a comer fuera de la casa. Entonces, por aquí debe haber un participante que tenga 2 hijos, que es por acá, y que salga 4 días a comer. Por aquí están. Entonces, ahí vamos viendo el cruce de cada valor de X, del eje X. Recuerden que la X es el eje horizontal y el valor de Y, que es el eje vertical. Entonces, el cruce de esos dos es lo que me da la nube de puntos, que eso es lo que se conoce en el gráfico de dispersión. ¿Cómo se comporta esa nube de puntos? Si esos puntos están agrupados, si están alejados, si simulan una línea recta, y hablamos de una relación lineal, si va en una dirección o si va en otra dirección. Entonces, inicialmente lo que nosotros podemos observar en un gráfico de dispersión es efectivamente cómo se comporta la variable. Entonces, esa es una primera análisis que podemos hacer y con ese gráfico de dispersión nosotros podemos empezar a analizar ese patrón de puntos. ¿Cómo interpreto yo ese patrón de puntos? Entonces, ¿se observa alguna asociación entre variables? Es decir, hay una relación de una variable con la otra. ¿Cuál es la dirección de la asociación entre las variables? Si es una relación que a medida que una variable aumenta, la otra también, o una variable aumenta y la otra disminuye. ¿Cuál es ese tipo de relación? ¿Qué tan estrecha es la asociación de esas variables? Entonces, también tenemos que mirar qué tanto se relacionan entre sí y si hay alguno o algunos puntos que nos sigan el patrón general del resto, es decir, un dato que queda como por allá aislado. No está dentro de la nube de puntos, sino que está por allá solito. Entonces, eso es lo que nos permite ver un gráfico de dispersión. La próxima sesión vamos a ver cómo sacar estos gráficos de dispersión en Excel, por ejemplo, y en SPSS también podemos sacar el gráfico de dispersión. Y vamos a sacar la correlación, tanto en SPSS como en Excel, para que vayamos viendo la comparación entre estos dos programas estadísticos, que bueno, digamos que Excel no es más una hoja de cálculo, pero podemos también hacer esos análisis estadísticos allí. Bueno, aquí podemos ver la asociación entre esas variables. Entonces, si esa relación entre las variables es positiva, es decir, recuerden acá tenemos nuestra variable X y nuestra variable Y. Siempre estamos hablando de dos variables. Siempre, pensémoslo en dos variables que tienen una relación la una con la otra.
Esta es un gráfico de una relación positiva. Entonces aquí vemos que los puntos están agrupados y simulan una línea que asciende. Permítanme un segundito, por favor. Listo, ya qué pena con ustedes, pero tenía que responder. Listo. Bueno, entonces veníamos diciendo que tenemos una correlación positiva. La característica de esta correlación positiva es que a medida que una variable aumenta en el eje de X, la variable en el eje Y también aumenta. Entonces, recuerden que aquí es el típico plano cartesiano, ¿cierto? Aquí es el 0 y aquí va aumentando el 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí igual, 0, 1, 2, 3, 4, 5. A mayor cantidad en la variable X, entonces, por ejemplo, si estoy por acá, este es como un 5, digamos que este es un 5, la variable Y también aumenta. Entonces, aquí el cruce de estos dos me habla de un cruce de, digamos, unidad de 5 y otra unidad de 5. Entonces, a medida que esta variable aumenta, la variable Y también aumenta. Aquí vemos valores bajitos en la variable X y en la variable Y, y aquí está ese cruce de las dos variables. A medida que voy aumentando, entonces esa nube de puntos tiende hacia arriba, ¿cierto? Es ascendente. Entonces, esta es la característica de una correlación positiva, donde ese valor es superior a 0. Ya ahorita vamos a ver cuáles son los valores que vamos a interpretar. Tenemos aquí en el otro extremo la correlación negativa, que la correlación negativa es al revés o es inversa a lo que vemos en la positiva. A medida que la variable X va aumentando, Y va disminuyendo. Entonces, aquí es un valor alto en X, pero vemos que el valor de Y es pequeño. Entonces, a medida que una variable aumenta, la otra variable disminuye. Entonces, es una relación que simula una línea, pero la línea es al revés, como que va en bajada. Aquí va en aumento en la correlación positiva, pero en la correlación negativa va a la inversa. Entonces, me voy a devolver al gráfico que teníamos acá. Aquí pareciera que esa relación es negativa. Es decir, una variable va aumentando y la otra variable va disminuyendo. Lo que uno podría decir es que a mayor número de hijos, menos veces a la semana salen a comer. Esa sería la interpretación. Y pues uno ya empieza a mirar, oiga, ¿eso sí tiene sentido? Uno diría, pues bueno, sí. Uno, ¿con quién va a dejar a los hijos para poderse ir a comer? Ya no tiene uno suficiente plata como para estar comiendo por fuera toda la semana. Entonces, hay otras variables que uno dice, sí, eso puede tener relación y se puede justificar esa relación. Recuerden que en números cualquier cosa yo puedo calcular, ¿cierto? Si yo tengo dos variables de lo que sea, yo puedo hacer una correlación de lo que sea. Pero nosotros tenemos que entrar a revisar si esa correlación tiene sentido. Por ejemplo, una correlación que uno dice tiene sentido, mi estrato socioeconómico y cuántas veces ronco por la noche. A mayor estrato socioeconómico, mayor número de ronquidos por la noche, o a menor estrato socioeconómico, más ronquidos. ¿Tiene sentido esa correlación? Como que no mucho, ¿cierto? No. Uno ronca porque sí, incluso tampoco es que haya mucha diferencia entre hombres y mujeres. Es algo más fisiológico, más bueno. Entonces,
ustedes cuando vayan a identificar qué preguntas van a correlacionar, tienen que pensar en eso. Entonces, por eso es chévere que ustedes entren y revisen algo sobre la percepción de seguridad. ¿Qué variables tienen relación en la percepción de seguridad? ¿Será que de pronto la edad y otra cosa que tenga que ver con la percepción de seguridad? Entonces, piensen en dos variables que uno diría pueden estar relacionadas. Entonces, por ejemplo, no tiene nada que ver con la percepción de seguridad, pero sí podría ser mi estrato socioeconómico y mi salario. Se supone que si yo tengo un mayor poder adquisitivo, pues puedo tener un mejor estrato socioeconómico, ¿cierto? Si yo me gano 1.000.000 de pesos al mes, pues no voy a vivir en la zona rosa o la zona VIP de mi ciudad, pues porque no me va a alcanzar para pagar todo lo que hay que pagar. Entonces vivo en un lugar que pues que yo pueda pagar, que es como lo coherente. Entonces hay ciertas variables que pueden estar relacionadas. Por ejemplo, en el estudio, a mayor número de horas de estudio, pues yo espero tener una mejor nota. Esa correlación ustedes la viven todo el tiempo. ¿Cierto? Uno esperaría que si yo estudio, pues me va bien, es lo lógico. A veces no pasa eso. ¿Por qué no pasa? Porque hay otras variables que también interfieren. Por ejemplo, si he podido dormir bien o no he podido dormir bien durante toda la semana, si me tocó trabajar, si tengo preocupaciones, si tengo problemas en mi casa, ese tipo de situaciones también interfieren. Pero por lo general hay una relación muy fuerte entre estudiar y tener buenas notas. Entonces, ahí van ustedes a hacer ese análisis. ¿Qué variables pueden tener relación? Que tenga sentido la relación entre esas variables. Bueno, y tenemos por acá en la mitad una correlación nula. Si ustedes se dan cuenta, es un poco de puntos ahí, pero uno no ve como que estén agrupados, como que vayan hacia una línea, como que una variable aumente y la otra disminuya, no. Simplemente hay cruce entre la variable X y la variable Y, pero no hay una asociación que uno pueda ver que efectivamente tiene un sentido o que pueda decirnos un poco más sobre la relación entre esas variables. ¿Hasta ahí vamos bien con la correlación? Sí, profe. Listo, muy bien. Bueno, sigamos por acá con este. Aquí tenemos mi crush, el que me encanta, me fascina, y por aquí estoy yo, y tenemos este desastre de nube de puntos. Ahí no hay relación, no hay absolutamente nada. No hay compatibilidad. No, para nada. Entonces, ya, si yo me río de esto, ya entendí qué es una nube de puntos, la correlación y demás. Muy bien. Y este otro, tienes muchos lunares, hasta pareces, no digas galaxia, pareces una distribución de datos sin correlación, así. Bueno, miremos entonces ahora sí correlación. Entonces ya haciéndonos un panorama de qué vamos a buscar en la correlación, aterricemos un poquito este tema. La definición de correlación. La correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal entre dos variables. Entonces, cuando hablamos de correlación, vamos a hablar de dos cosas: fuerza y dirección de la relación entre esas dos variables. Entonces, siempre vamos a hablar de fuerza, dirección. Y siempre son dos variables. Yo no puedo correlacionar una variable, porque eso es un análisis unidimensional, lo que ya hemos hecho: media, mediana, moda, desviación, porque estoy analizando solo una variable. Aquí estoy analizando dos variables al mismo tiempo. Entonces, la relación entre dos variables. Hay otros procedimientos estadísticos para mirar la relación entre más de dos variables, que ya son análisis multivariados. Entonces, pero hasta aquí nosotros, hasta ese tema no vamos a llegar nosotros en estadística 1. Entonces, vamos a hablar siempre de relación entre dos variables en la estadística descriptiva.
Los valores esperados en una correlación se encuentran entre -1 y 1. No me puede dar -10, -20, -30, ni 10, 20, 30, 40. No, -1 y 1. Ese es mi límite en la correlación. Si yo tengo un valor que se sale de ese rango, algo hice mal. No es posible una correlación entre -1 y 1. Cuando tengo una correlación negativa, el signo de mi correlación es negativo. Entonces ahí es fácil saber cuándo es una correlación negativa. Y recuerden que la correlación negativa es la correlación inversa. Una variable va aumentando y la otra va disminuyendo. Entonces esa es la correlación negativa. Entonces pongamos un ejemplo. Entre más días del mes, menos sueldo tengo. Ese es un ejemplo preciso de la correlación negativa. El primer día del mes soy multimillonario. Es que ni siquiera se tiene que acabar el mes. Con que pase una hora y yo ya haga clic en todo lo que debo y todo lo que tengo que pagar, ya inmediatamente se me acabó el sueldo. Me sobra mucho mes al final del sueldo. Es lo que uno escucha por ahí. Entonces, esa es la correlación negativa. Piensen en eso cuando tengan una correlación negativa. Es de, ok, me sobra, mejor dicho, no me dura nada la plata en todo el mes porque ya correlación negativa. Y el signo es negativo, entonces ahí no hay pierde. La correlación nula, que vimos esa nube de puntos ahí que no tienen ni forma, ni pies, ni cabeza, muy cercana, ese valor estará muy cercano al 0. El 0 es como esa correlación nula. Y la correlación positiva estará más cercana al 1 y su signo será positivo. Entonces, la dirección me la da el signo, ¿cierto? Si es negativo, si es positivo, acá hablábamos de la dirección, y la fuerza me la dará el valor. Entonces, una correlación si es negativa o positiva, dependiendo del signo, y qué tan fuerte es esa correlación, dependiendo del valor que yo obtenga. Entonces, ahí analizamos las dos cosas, fuerza y dirección. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Listo, muy bien. Jennifer, cuéntanos. Profe, una pregunta. No sé si me perdí un momentico, pero no creo. Tú no dijiste algún símbolo como para la nula, ¿cierto? No, Solo el cero. la nula es cercana al 0, pero puede tener un símbolo negativo o positivo, podría tenerlo, pero es muy Ah, cercana al 0. Ya vamos a ver incluso eh, una tablita que tengo acá, creo que es lo que sigue aquí, es esta, de cómo interpretar esos valores. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, lo que les decía, el 0 es una correlación nula, no existe una correlación. Entonces, cuando me da 0, 0, 0, 0 es porque nada que ver los ronquidos con mi estrato socioeconómico. Esa sería una correlación 0. Hacia la parte negativa, aquí ya vemos los valores negativos, 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 negativos. Entre más se va acercando al 1, la correlación va siendo más fuerte hasta llegar al 1, que es una correlación, en este caso negativa, perfecta. Se ve súper perfecto esa nube de puntos así, súper nítido. Esto es muy difícil de encontrarlo porque hay muchas otras cosas que están influyendo en una relación entre variables, como les decía yo a ustedes, con el ejemplo de las horas de estudio. Yo puedo estudiar mucho y no sacar una buena nota. Yo esperaría que fuera directamente proporcional. Hay otras cosas que influyen, ¿sí? Que tengo problemas en mi casa, que me peleé con mi novio, que me tocó irme a buscar dónde vivir porque la señora donde yo vivía me dijo, desocúpeme. Entonces, un montón de cosas que pueden, así yo estudie muchas horas, pues no me puedo concentrar. Entonces, básicamente, ahí hay otro tema. Lo mismo pasa al revés. Entonces, aquí vemos las correlaciones positivas y una correlación positiva perfecta. ¿Sí? Entonces, aquí también es muy raro encontrar esa correlación. Entonces, cuando yo hago mi cálculo de correlación, porque hay una fórmula para eso, ahí tenemos el valor que arroja nuestra correlación, lo que hacemos es compararlo con esta tablita. Esta tablita me gusta mucho
porque tiene unos rangos bastante amplios y nos va diciendo cómo interpretar esta correlación. Si es fuerte, si es débil, si es positiva, si es negativa. Lo que yo tengo que hacer es ubicar bien el valor que obtengo en mi correlación en estos rangos. Y ya puedo determinar cómo es mi correlación. Y esta es una fuente de Hernández Sampieri y Fernández Collado, que son unas eminencias en el tema de investigación. Y esta tablita se usa bastante para poder hacer esa interpretación de las variables. Entonces, ahí tienen ese material ustedes para que también le tomen una fotico, lo tengan ahí como a la mano cuando ya vayan a hacer ustedes su análisis de correlación. Incluso, si alcanzamos ahorita, vamos a ver unos ejemplos de correlación y con esta tablita es que ustedes me van a decir si hay una correlación positiva, negativa, fuerte, débil o bueno, cómo es esa correlación. Entonces, esta nos ayuda mucho a poder identificar esos valores. Vamos a mirar cuáles son esos estadísticos que existen para calcular una correlación. Entonces, vamos a tener básicamente dos estadísticos. Uno es la correlación de Pearson, que es la más utilizada. Esta correlación de Pearson se utiliza en variables cuantitativas. Ojo, Pearson, variables cuantitativas. Cuando tengo más de 30 datos. Entonces ustedes ya vamos mirando cuál es la correlación que vamos a utilizar. Ustedes van a tener más de 30 datos, entonces la correlación que vamos a utilizar es Pearson. Y necesitamos que las dos variables sean cuantitativas. ¿Por qué? Porque vamos a calcular medias, vamos a calcular desviación, entonces ya sabemos que las cualitativas ahí no tienen nada que ver. Entonces vamos a pensar en que esas dos variables que yo voy a correlacionar tienen que ser cuantitativas. Entonces ya por allí tengo una que es la edad, esa es obligatoria, todos vamos a preguntar la edad, y otra de las tres que ustedes van a construir, que son cuantitativas. ¿Con cuál de esas podría tener relación la edad? O si entre las tres, alguna de esas tres que ustedes construyen puede tener relación. Ya depende de cómo ustedes quieran, las preguntas que ustedes hagan, lo que ustedes quieran averiguar sobre esta percepción de seguridad. ¿Y qué relación tiene sentido entre esas variables? Entonces vamos a pensar en qué tiene sentido. Tiene sentido la edad y cuántos cigarrillos me fumo al día. ¿Será que hay una relación? ¿No hay relación? A mayor edad más cigarrillos fumo, a mayor edad menos cigarrillos. Entonces ahí yo ya voy entendiendo como esa lógica y puedo ir pensando en sí, esto tiene sentido, entonces podríamos irnos por allí. O no, esto no tiene sentido, entonces pues ni para qué nos desgastamos porque digamos que numéricamente lo podemos hacer porque son variables cuantitativas, pero recuerden que nosotros siempre tenemos que tener un contexto para poder analizar e interpretar esos datos. Bueno, y tenemos otra correlación, que es la correlación de Spearman, que también es para variables cuantitativas y se utiliza cuando tenemos menos de 30 datos. Aquí Spearman también se puede utilizar en variables cualitativas que son ordinales, que tienen un orden. Pero pues digamos que no nos vamos a ir por este lado, sino que vamos a irnos con las variables cuantitativas con la correlación de Pearson. Entonces, ahí ya ustedes van orientando la construcción de sus preguntas para poder que les sirvan para hacer este tipo de correlación. Entonces, vayan pensando qué puede ser, qué pueden preguntar, cómo lo pueden preguntar de manera cuantitativa. Entonces, algo que lo guía a uno para que sea cuantitativa es preguntar cuántas veces algo, cantidad. O en una escala de 1 a tanto, ¿qué tanto algo? Pues, ok, ya ahí voy teniendo como esos ejemplos de las variables cuantitativas y también de los ejemplos que hemos trabajado en nuestras sesiones sincrónicas. Entonces ahí ya pueden tener una idea de cómo crear esas preguntas. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un estudio donde se utilizó la correlación. Este estudio realizado por Acosta, Gedena y Montaña en el 2002,
pretende mostrar si existe una relación entre la ira y algunas dimensiones de la personalidad. Entonces, aquí ya vemos la aplicación de la correlación en un estudio de nivel psicológico. Para ello se aplicaron dos instrumentos, uno para medir la ira, que es la escala MAC de la ira, y otro para medir las dimensiones de la personalidad, que es el EPQ, el inventario de personalidad, para adolescentes, esta J es de adolescentes. A 200 niños de ambos sexos en edades comprendidas entre 9 y 11 años. Entonces, eso es importante porque aquí nos contextualiza. ¿Qué datos sacaron? ¿Qué midieron? Entonces ya tenemos ahí dos variables. Por un lado, la ira, que se me hizo por acá, por la ira, y algunas dimensiones de la personalidad. Ira, personalidad, dos variables. Dos valores del mismo sujeto. Es decir, a esta persona se le preguntó o se le aplicó la ira, en la escala de la ira, y también la escala de personalidad. Entonces recordemos que siempre son dos medidas para el mismo sujeto, lo que vamos a comparar en la correlación. Entonces a estos niños se les aplicó los dos instrumentos. Y estas edades están entre 9 y 11 años. Y vemos aquí también el N, que es lo que siempre hemos dicho. ¿Cuántos datos tengo? El N, aquí está. 200 niños, entre 9 y 11 años. Esto sería perfecto si nos dijeran cuál es el promedio de la edad de los niños y la desviación estándar. Y ahí ya seríamos felices todos y tendríamos un excelente análisis. Pero pues resulta que no todo en la vida es felicidad. Entonces no nos dan ese dato y hasta ahí nos queda nuestro análisis. Bueno, hablemos un poco de cuáles son esos rasgos de personalidad que mide este EPQJ. Uno de los rasgos que mide este inventario de rasgos de personalidad es la introversión. ¿Qué es la introversión? ¿O qué caracteriza a una persona introvertida? Son personas que son retraídas en situaciones sociales, son personas que son persistentes, es decir, que lo intentan una y otra vez. Tienen por lo general un nivel alto de inteligencia, pero también pueden tener sentimientos de inferioridad. Entonces son esas personas que de pronto son un poco retraídas, que no tienen muchos amigos. Entonces esas son como las características de la introversión. Tenemos otro que es el neuroticismo. Vamos que la introversión uno sí como que tiene más ideas, ¿cierto? Neuroticismo y psicoticismo, eso a uno le suena por allá como a un medicamento. Algo raro que uno... Neuroticismo, entonces las características son un bajo control emocional, entonces esas personas que explotan con nada, ¿sí? Son sugestionables, entonces uno les dice no, que hay un fantasma y ellos lo escuchan, lo oyen, lo ven, solamente con que uno les diga, se sugestionan bastante. Tienen tolerancia baja para las situaciones de estrés, el estrés los impacienta por el mismo bajo control emocional, ¿sí? Y están predispuestos a molestias somáticas. Entonces, sobre todo las jaquecas, son de que no, me duele la cabeza, tengo dolor de estómago, como que todos lo somatizan, ese estrés termina siendo somatizado de alguna manera. Entonces, esa es la característica del neuroticismo. Y el psicoticismo, por lo general, demuestra una falta de empatía, ¿sí? De sentir como, sentirse identificado con el otro, poder tener la capacidad de sentir lo que siente el otro. Pueden ser personas hostiles, que pueden ser problemáticos o crueles. Por lo general, este psicoticismo se empieza a evidenciar en los niños cuando son crueles con sus mascotas o con los animales, como que les pegan, los tratan y no digamos que no interiorizan que el animalito también sufre. Entonces, ahí está ese rasgo de psicoticismo, se puede ver un poco. Se aíslan de las situaciones sociales, esto lo comparten con la introversión, que son retraídos un poco, y tienen un alto grado de creatividad, son personas muy creativas. Entonces, estos son los 3 rasgos de personalidad que se evaluaron. A veces uno tiene un rasgo más marcado que el otro, o sea, no es que yo o soy 100% introvertido o soy 100% con psicoticismo, no. Uno se pone a pensar y si yo a veces como que
tengo un poquito de todo, pero hay uno que predomina. En cuestiones de personalidad hay un rasgo que predomina sobre los demás. Entonces, ahí es donde podemos hablar también de esos perfiles de personalidad, más que decir que tengo un tipo de personalidad, es cómo ese perfil, cómo se van mezclando esos diferentes rasgos de personalidad para ser quien soy yo. Básicamente, eso es lo que nos dice esto o nos ayuda a identificar estos instrumentos. Por aquí vamos a ver algo de estadísticos descriptivos. ¿Qué hicieron con esto estos señores? Entonces, por aquí tenemos el rasgo de introversión, de neuroticismo y de psicoticismo. Tenemos la media, tenemos la moda y la desviación estándar. Ustedes que ya son unos duros interpretando estas tres medidas, me van a responder cuál es el rasgo de personalidad que sobresale en los estudiantes. La introversión. La introversión, ¿Por qué la introversión? porque es el que tiene más frecuencia, que más se repite, ¿no? Podemos verlo en la moda y también en la media. Aquí casualmente son los dos valores más altos. Pero si no tuvieran moda y media, digamos que un valor cercano, tendríamos que irnos a interpretar la media. ¿Cuál es el valor más alto en la media? Pero aquí coinciden moda y media. Entonces, muy bien. El rasgo que sobresale es la introversión. ¿Cuál es el rasgo que tiene una mayor dispersión? Neuroticismo. El neuro de esa cosa. Sí, profe, eso. Neuroticismo, muy bien. Aunque las desviaciones están cercanas, pero sí el que tiene una mayor dispersión es el neuroticismo. Muy bien, entonces ahí ya, súper bien. Ya identificamos cuál es el más frecuente, que es la introversión, cuál es el que predomina, que también es la introversión, y cuál es el más disperso. Ahora, ¿cuál es el rasgo de personalidad que es menos frecuente en los estudiantes? Psicoticismo. Psicoticismo. Psicoticismo, ¿cierto? Menor frecuencia, tiene 4 de los 200 que vimos por ahí. Entonces, ahí yo ya con esta tablita puedo hacer varias interpretaciones. Entonces, de esta manera es que ustedes pueden presentar también los resultados de su encuesta. Entonces, tengo la variable. ¿Cuáles son esos valores de la variable? La media, la moda, la desviación. Y algo importante, la interpretación. Entonces, aquí tengo unos ejemplos de interpretación para que ustedes puedan ir ajustándolo a su trabajo. Entonces, por ejemplo, el rasgo de personalidad que sobresale, ¿cierto? El que tiene una mayor preponderancia es la introversión y el que menos predomina es el psicoticismo. Entonces acá hay una estrategia para poder hacer la interpretación y es poner el que más y el que menos. Entonces ahí yo ya hago un buen análisis. El que más y el que menos. Entonces ya dije que el que más, introversión, el que menos, psicoticismo. Entonces aquí uno dice, a ver si esto es cierto. El que más, introversión, sí, 18. Y el que menos, psicoticismo. Ok, entonces ahí ya hay una buena interpretación. El rasgo de personalidad que presenta la mayor dispersión es el neuroticismo y el de menor dispersión, el psicoticismo. Entonces, el que más dispersión y el que menos dispersión. Entonces, esa es una forma de poder hacer el análisis, comparando los extremos, el que más y el que menos. Y ahí ya describo los datos que están en mi tabla. Y efectivamente, cualquiera que no sepa de datos, pero tenga esta descripción, puede empezar a entender qué es lo que hay en la tabla. Bueno, aquí ya vamos a hablar de correlación. ¿Qué hicieron aquí estos personajes? Hicieron una correlación entre los
tipos de personalidad. Introversión con introversión, neuroticismo con introversión, psicoticismo con introversión. Y neuroticismo con introversión, neuroticismo con neuroticismo y neuroticismo con psicoticismo. Si ustedes ven aquí en los cruces del mismo rasgo, pues no hay valor. Porque si yo me comparo conmigo misma, pues recuerden que son dos variables diferentes. Entonces no puedo comparar la misma variable porque pues ahí no estoy haciendo nada, no estoy haciendo una correlación. Lo que sí puedo comparar o relacionar son dos distintas. Entonces, neuroticismo e introversión, ahí sí ya tengo un valor de la correlación. Psicoticismo e introversión, ahí tengo el otro valor. Entonces, si ustedes se fijan, este cruce psicoticismo e introversión también está acá. Introversión y psicoticismo y son el mismo valor. Así es como los arroja SPSS cuando yo hago ese cruce de variables. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Aquí está el cruce de neuroticismo e introversión, que es este mismo, neuroticismo e introversión, y tienen el mismo valor. Entonces, ahí para que lo vayamos teniendo en cuenta. Juliana. Profe, ¿será que me puedo volver a explicar esa parte? Es que no la entendí muy bien. ¿Del cruce de las variables? Sí, señora. ¿Sí? Bueno. Sí, esa parte. Entonces aquí están comparando pares de variables. Aunque veamos 3, están comparando de a 2. Neuroticismo con introversión, este es el valor de la correlación. Psicoticismo con introversión, este es el valor de la correlación. Pero como aquí tenemos 3 y aquí tenemos 3 que son los mismos, pues los cruces en algún punto son los mismos, solo que uno está primero que el otro. Entonces, por ejemplo, introversión y neuroticismo, aquí están. Pero también aquí está neuroticismo e introversión. ¿Qué se me hizo? Acá, neuroticismo e introversión y son los mismos valores. ¿Sí? ¿Ya es más claro? Listo. Muy bien. Sí, profe, ya entendí, gracias. Bueno. Pregunta. ¿Cuáles son los rasgos de personalidad que presentan una correlación positiva considerable? Recuerden la tablita que vimos ahorita para poder interpretar esa correlación. Entonces ahí ya empezamos a jugar con la tabla. Entonces, primera pregunta para los que tomaron ahí la fotico de la correlación. ¿Entre qué valores puedo tener una correlación positiva considerable? ¿Cuál es ese rango? Entre el 0.51 y 0.75. 0.51 y 0.75, ¿cierto? Entre ese valor, y tiene que ser positivo el valor. Entonces, bueno. ¿Cómo? Acá no sería entre neuroticismo y no sé, perdón, no. Psicoticismo y neuroticismo. Por psicoticismo y neuroticismo. Por acá, 0.29. ¿Será? Introversión y neuroticismo. Introversión y neuroticismo, 0,64. Ese valor sí está en el rango que acabamos de mirar. Entonces, espérenme a ver, yo me devuelvo por acá. Me voy a devolver un poquito para que sepamos de qué estamos hablando, que de pronto alguien está por ahí perdido. ¿De dónde estamos sacando esos valores? De esta tablita. Entonces, el ejercicio nos pide identificar cuál de esas correlaciones tiene una correlación positiva considerable. Entonces, aquí buscamos correlación positiva débil, positiva media, positiva considerable. Ese valor está entre 0,51 y 0,75 positivos, ¿cierto? Que dijimos positiva considerable. Porque también hay correlación negativa considerable, pero con signo negativo. Entonces, nos vamos a centrar en estos valores. Ahora vamos a ir al ejercicio que estábamos viendo, identificar qué cruce de variables o qué correlación está en este rango, de 0,51 a 0,75. Entonces me voy a ir rápidamente a acá.
Entonces veíamos que una correlación positiva considerable está entre 0,51 y 0,75. Entonces aquí vamos a empezar a revisar. 0,51, 0,75, este es 0,64, entra en esa clasificación. Esta correlación de psicoticismo e introversión es negativa, entonces ahí ya no entra en una correlación positiva, entonces esa no es. Y tenemos otra correlación que es el psicoticismo y el neuroticismo, que es 0,29. Aunque es positiva, no está en el rango entre 0,51 y 0,75. Es decir, que la correlación positiva considerable corresponde a neuroticismo e introversión, 0,64. ¿Hasta ahí vamos? ¿Eso qué quiere decir? Entonces aquí ya tenemos dos cosas. Uno, la fuerza de la correlación y la dirección. Entonces la dirección es positiva, o sea, ambas aumentan al mismo tiempo. Y la fuerza es que es una relación positiva considerable, una buena correlación allí. Eso quiere decir que esas características del neuroticismo se relacionan con la introversión. Entonces, tienden a estar como agrupadas, tienden a manifestarse en conjunto. Eso es lo que me indica esta correlación. Positiva, ¿cierto? Una aumenta, la otra también. Y es considerable, es decir, que esos punticos, esa nube de puntos está muy cercana. Fuerza y dirección de la correlación. Ah, ve acá, yo tenía mi tablita, no me acordaba, pero bueno. Vamos a ver esa interpretación, cómo interpreto yo esos valores. Entonces aquí tenemos, el rasgo de introversión presenta una correlación positiva considerable con la escala de neuroticismo. Por el contrario, presentan una correlación negativa débil con la escala de psicoticismo. Entonces, aquí que tomé uno de los rasgos, la introversión. Y estoy describiendo la correlación que existe entre esa introversión y el neuroticismo. Además de esa introversión con la escala de psicoticismo. Entonces, acá por lo que tengo tres variables, pero comparo pares de variables. Otra interpretación que podemos hacer acá es entre las escalas de neuroticismo y psicoticismo se presenta una correlación positiva media. Entonces, aquí yo ya analizo fuerza y dirección de la correlación. Lo que me faltaría para terminar ese análisis de la correlación es tener el contexto. Si tiene sentido estas correlaciones, las características sí se parecen, si se agrupan, o sea, ¿cómo puedo analizar yo un poco más allá ese tema? Entonces, por eso es importante que yo sepa a qué se refieren mis variables, ¿cierto? Que yo conozca qué es la introversión, el neuroticismo, que haga como toda esa revisión teórica de qué es esos rasgos de personalidad. En este caso, para el tema de la actividad evaluativa es qué es la percepción de seguridad, ¿sí? Qué características tiene, cómo pueden ustedes identificar la percepción de seguridad, si es diferente de un lugar a otro, si es diferente en edades, si es diferente con relación al sexo. Bueno, ustedes ya pueden allí indagar un poco más y esa indagación les va a servir para poder darle un contexto a esa interpretación de los datos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Clarísimo todo? Listo, muy bien. Veamos qué pasa con la ira. Acuérdense que era un análisis de la ira y de los rasgos de personalidad. La ira es una reacción de estrés afectivo a eventos provocadores, involucrando determinantes fisiológicos y cognitivos
que son mediados por las expectativas individuales con respecto a estos eventos y la apreciación de su significado. Básicamente, la ira es el significado que yo le doy a esos eventos, ¿sí? Que tiene unos determinantes fisiológicos y cognitivos. Es una amalgama de muchas cosas, pero por lo general es una reacción, ¿cierto? Que yo tengo una reacción afectiva, ¿sí? De rabia, de impotencia, de tristeza, todo eso se mezcla con la ira. Aunque las reacciones de ira no necesariamente van acompañadas de comportamientos agresivos, estos sí se presentan a menudo en poblaciones de adolescentes impulsivos. Esto es importante porque recuerden que este estudio es en niños de 9 a 11 años. Entonces, sí es posible que encontremos reacciones un poco agresivas, incluso que rayan con la violencia, ¿cierto? Entonces es más fácil ver que un par de niños, si uno le sacó la piedra al otro, pues incluso se pueden ir a los golpes. ¿Sí? Ya cuando uno es más grandecito, pues uno ya analiza la situación, ¿no? Si es una persona incluso más grande que yo, si es una persona adulta, si bueno, entonces ya no me voy a ir a los golpes, sino que ya mi ira la canalizo por otro lado. Entonces ya uno cuando, por ejemplo, a mí cuando me da mucha rabia, me dan como ganas de llorar, pero de la rabia y de la impotencia, entonces como que canalizo por ahí mi ira en vez de irme a los golpes. Entonces, esa es como el mecanismo para poder procesar la ira. Bueno, entonces aquí tenemos la correlación de la ira y los rasgos de personalidad. Y nos están dividiendo entre niños y niñas. Entonces aquí ya una tabla un poco más compleja. Aquí vemos las niñas con la introversión, con el neuroticismo y el psicoticismo. Los niños con la introversión, el neuroticismo y el psicoticismo. Entonces la ira en niñas, niños y en general, ¿cierto? Sin discriminar si son niños o niñas, ¿cuál fue esa correlación que se encontró? Pregunta. La ira tiene una relación positiva media con el rasgo de personalidad. Introversión, neuroticismo, psicoticismo o con todos. Positiva media. ¿El psicoticismo? Bueno, antes de responder, porque no tengo por acá el dato, ¿cuál es el rango de la correlación positiva media? De 0,11 a 0,50. De 0,11 a 0,50, listo. Entonces, ahora sí, ¿con cuál rasgo de personalidad? Neuroticismo. Con el psicoticismo, con el psicoticismo. Bueno, ¿qué cruce fue el que ustedes compararon? El total de niños y niñas. Este total con alguno de los rasgos, ¿cierto? Bueno, entonces miremos. Si estamos hablando de una correlación positiva media, pues ya de entrada aquí el positivo, este es un valor negativo, entonces ya descartado, ¿cierto? Ahora tenemos el rango entre 0,11 y 0,50, entonces nos quedan estos dos valores. 0,09 no está dentro del rango. Esa debe ser una correlación. Si ven que es muy cerquita al 0, esta debe ser una correlación nula, casi nula, o muy débil. Y el valor de 0,41 sí está dentro de nuestro rango. Entonces, efectivamente, la correlación entre la ira y el rasgo de personalidad es con el psicoticismo. La ira y el psicoticismo tienen una relación positiva media. ¿Por qué escogimos aquí el total? Porque acá nos están preguntando la ira. No nos dicen si la ira en niños o la ira en niñas, entonces pues nos están hablando a nivel general. Porque acá en niños y en niñas
Bueno, aquí podemos ver también que efectivamente no hay como mayor diferencia y independientemente de si son niñas o niños, se relacionan con el psicoticismo, tienen esa correlación positiva media. En relación de la ira con el neuroticismo, entonces vemos que tiene una leve correlación, pero este 0,12 debe ser una correlación débil, y aquí hay correlaciones casi nulas. Podríamos decir que el neuroticismo no tiene relación con la ira, ni en niñas, ni en niños, ni a nivel general de niños y niñas. Y acá, en la introversión, vemos que esas correlaciones son negativas. Entonces, es decir, que a mayor nivel de ira, menos introversión. O si yo soy más introvertido, puedo tener menos ira. Más o menos esa sería la interpretación. Ahí vemos la dirección, pero tenemos que ver la fuerza. 0,28 es una correlación negativa que podría ser, no sé, como dice allí, si débil o bueno. Esta también es una correlación casi nula, 0,049. Y 0,17 también es una correlación débil. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo se interpretan esas correlaciones y para qué nos sirve. Cómo nos sirve relacionar variables. Entonces, esto nos sirve para, por ejemplo, hacer control de la ira. Si yo quisiera hacer un programa de intervención para controlar la ira, pues cogería a los niños que tienen un valor elevado en psicoticismo, porque ellos son los que pueden manifestar mayor ira, por ejemplo. Entonces, para eso me sirve el tener estos datos y poder hacer correlaciones. Entonces, ese es un ejemplo para poderlo hacer. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Chévere? Bueno, y aquí tenemos unos ejemplos de interpretación. Entonces, los resultados indican que la escala de psicoticismo presenta una mayor correlación con las puntuaciones de la escala de la ira. En general, lo que estábamos hablando. Puntuaciones de psicoticismo tienen una mayor correlación con la ira. En comparación con los demás rasgos de personalidad. Entonces, el que más. La introversión presenta una correlación negativa con la ira. Aquí está, correlación negativa con la ira. Aunque los valores obtenidos indican que es una correlación débil. Entonces, recuerden, siempre interpretamos dirección de la correlación, es decir, positiva, negativa o nula, y fuerza de la correlación, es decir, el valor que obtengo. Entre más cercano a 1, es una correlación más fuerte, positiva. Entre más cercano a -1, es una correlación más fuerte, negativa. En cuanto al neuroticismo, no se encontró relación con la ira. Aquí tenemos que no hay relación con la ira. Y bueno, esta es una interpretación de una tablita de frecuencias que trae ese estudio que me pareció interesante verlo por acá. Esta es frecuencia de las respuestas de los niños a la pregunta, ¿qué pienso o siento cuando me da ira? Entonces les dijeron, señale cuáles son, qué es lo que siente o piensa cuando tiene ira. Entonces por acá decían las opciones, ganas de golpear algo o a alguien, 12 niños lo dijeron, que corresponde al 6%. Dolor físico, 49, 27%. Ganas de llorar, 9, 5%. Emociones, siento emociones, alguna emoción, 75, que corresponde al 41%. Sensaciones, siento algo, 8, 4.4%. ¿Qué voy a explotar? Siento que voy a explotar, 10 con un 5.5%. Piensan en aislarse, ¿cierto? Me voy para otro lado, 5, un 2.8%. Deseos de vengarme, afortunadamente es bajito, 3.9%. Y otras cosas que no estaban contempladas en
opciones. Entonces aquí vemos que para los niños, para estos niños, la frecuencia más alta está en emociones. ¿Sí? Alguna emoción, sienten alguna emoción o piensan en alguna emoción aquí en esta categoría. También es interesante esta de dolor físico. ¿Sí? Sienten dolor físico cuando tienen ira. Y esos deseos de golpear algo o alguien. Yo creería que cuando uno va como creciendo, esto que uno piensa o siente, pues puede ir cambiando. Lo que a mí me pasa es que me dan ganas de llorar y me da, como que siento que voy a explotar también y ganas de llorar. Entonces, cada uno como que puede pensar qué siente o piensa cuando está ante situaciones de la ira. Y estas son unas interpretaciones de esa tabla de frecuencias. ¿Cómo puedo interpretar yo en un par de párrafos esa tabla de frecuencias? Entonces, por acá dice, se encontró que las emociones y el dolor físico son más frecuentes en los niños cuando enfrentan situaciones que les generan ira. Entonces, aquí yo ya tengo un contexto de esta tablita. Recuerden, siempre en contexto. ¿De qué estamos hablando? Y esos resultados son ¿qué? Por el contrario, manifestaciones físicas como deseos de venganza o ganas de golpear algo o alguien se presentan en menor medida. Esto puede indicar que es más común la manifestación emocional o psicológica que la ira, de la ira que la manifestación física. Entonces, aquí complemento ya con lo que yo he leído, con lo que yo he investigado, con lo que ya sé, soy experta en ira, entonces ya puedo tener esa afirmación. Y así es como la estadística y esas sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y esos desvelos nos ayudan a analizar esas variables psicológicas que para nosotros van a ser muy importantes. En el campo en el que nosotros nos vayamos a desempeñar, aquí podemos tener esa manera de poder hacer esas interpretaciones. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? Profe, disculpe, ¿la puedo molestar? Claro. Momentico. ¿Será que tú me puedes mostrar la diapositiva anterior, la de la correlación con la ira? Claro. Espérame. Muchas gracias. ¿Esta? Yo le tomo la fotico y ya, sí. Listo. Muchas gracias, ya. Bueno. Bueno, muchachos, entonces esta es nuestra introducción a la correlación. Ya vamos un pasito más allá. Cómo hacer un análisis a un nivel un poquito más avanzado. Cómo comparar esas variables y sobre todo analizar si tienen sentido esas relaciones entre las variables. Entonces, importante que nosotros pensemos en eso. Entonces, queridos, así las cosas. Nos vemos el jueves para mirar cuál es el procedimiento, cómo calculo una correlación, tanto en Excel como en SPSS. Entonces, ahí ya vamos a mirar cómo lo hacemos. Vamos a mirar los gráficos de dispersión también, cómo calculo yo ese gráfico de dispersión, cómo lo saco tanto en Excel como en SPSS. Entonces, espero ya para... bueno, hemos hablado que de pronto mañana para los que puedan descargar el programa, sí, yo creo que mañana en un momentico alcanzo a enviarles a los que ya hayan registrado los grupos allí en el formato, en la hojita de Excel. Cuando diligencien la información, tengan precaución de no borrar los datos de sus compañeros, ¿no? No es sobreescribir en los datos, en las casillas que ya están ocupadas, sino vayan bajando, que ahí hay espacio para todos, hay espacio suficiente para que todos puedan registrar sus grupos. Entonces, ojo con tener precaución de no borrar información para que yo tampoco vaya a perder por ahí la información sobre todo los líderes con los que yo me pueda comunicar para poderles enviar
el instructivo para descargar el programa. Entonces, muchachos, nos vemos en la próxima sesión. Espero que descansen, que se tomen un respirito estos días, que vayan pensando ya con más calma este eje 3. Y nos vemos entonces. Se me portan bien, mucho juicio, que descansen, que estudien bastante y nos vemos el jueves. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, Muy amable. profe. Chao. Descansen. Buenas noches, profe. Gracias. Chao. Saludos a todos.